Trump dice, no voy a bombardear la infraestructura de Irán por los próximos 5 días por lo menos, porque estamos negociando y nuestras negociaciones están bien fructíferas, profundas y detalladas, y por tanto no voy a bombardear, le voy a darle 5 días más para que reabran el estrecho de Hormuz. Irán dice, nosotros negociando, eso no es verdad, no hay ninguna negociación ahora mismo con Trump. ¿Ok? Por si acaso, Irán había advertido de que si le bombardearan su sistema eléctrico a ellos iban a bombardear el sistema de plantas de desalinización de agua de Medio Oriente, lo cual dejaría básicamente sin agua a gran parte de los 35 millones de árabes en Arabia Saudita, a casi 5 millones en Kuwait, ni hablar de Bahrein, que es básicamente completo, y así por el estilo. O sea, los Emiratos Árabes casi completos dependen de ¿verdad? Las plantas de desalinización de agua. Así que evidentemente esto se ha complicado y al parecer Trump dice, nosotros estamos negociando de buena fe. Irán dice, negociando, no hay ninguna negociación. Desde tu perspectiva, yo sé que tú has trabajado en la diplomacia en otros momentos de tu vida. ¿Hay negociaciones o realmente el régimen está en hasta abajo? Y si tú haces esto, yo te hago esto otro, especialmente después del ataque a la zona más sensitiva de Israel, donde hay una planta nuclear. Generalmente durante los procesos de agresiones interestatales hay procesos paralelos de negociación y diplomacia que ocurren. De hecho, durante la totalidad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todavía los embajadores de todos los países en guerra estaban en discusiones constantes de negociaciones tanto a micro como a largo plazo y eso. Y no dudo que sea el caso de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que es muy importante siempre evaluar quién es el foro, cuál es el foro que emite un mensaje y a quién se dirige y en específico, ¿verdad? El presidente Donald Trump, al referirse al proceso de negociación, estaba específicamente hablando con Israel. Yo creo que es un fenómeno muy importante de discutir. Y pues por otra parte, el Ayatollah Khamenei estaba, digo, el cargo, ¿verdad? Del actual líder, ¿verdad? Pues sabemos que el Ayatollah ya murió, pero en gran parte estaba hablando a su propia audiencia, los cuales en gran parte son el establecimiento industrial militar de Irán. Así que me parece que irrespectivo de si hay unas negociaciones o no, la comunicación sobre las negociaciones es parte de una camisa de presión. De primero de todo, forzar a Israel a detener una serie de ataques en lo que se concluye la posibilidad de un proceso de negociación y número dos, por parte del régimen de Irán, de solidificar su apoyo dentro de una base industrial y militar que en el presente se encuentra sumamente adversa a la posibilidad de tener conversaciones con los Estados Unidos de América. Yo, al igual que tú, pienso que tiene que haber algún tipo de negociaciones tras bastidores, pero si el presidente te amenaza diciéndote que te va a bombardear tu sistema energético, pues eso es guerra en todos los frentes. O sea, o es lo natural que sea yo, Trump, como siempre, llevándolo al extremo total para entonces después bajar a una posición más razonable o más eh, negociable, A nivel de su manejable, modus quizás. operandi, sin duda alguna, ese ha sido, ¿verdad? El demostrar un tipo de ataque sumamente fuerte y después, pues, gradualmente irlo bajando a un punto medio de razonabilidad dentro del balance de poderes de los estados involucrados. Pero dentro de todo esto, sí, sin duda alguna, esto es un factor de guerra, ¿verdad? Y hemos de decir que hay muchas personas más del ámbito jurista que han dicho, no, técnicamente no es una guerra por la falta de una declaración y eso. Yo creo que estamos ya en unas épocas de la historia donde muchos de los rituales típicos de la guerra, las declaraciones, las declaraciones de alianza, los juntes de cooperación, entre otras cosas, muchos de ellos han desaparecido. De hecho, mucha de la crítica que los aliados militares de los Estados Unidos de América tienen con la movilización americana e israelí en contra de Irán en el presente es que ellos alegan que muchos de ellos no fueron informados y que se dio esto sin ninguna coordinación. Así que sí hemos de decirle que a nivel factual es un acto de guerra y no solamente en contra de Irán, un factor, como bien usted menciona, que se llevará enredado los sistemas energéticos y de agua de muchos de los países que rodean, incluyendo, vamos a ponerlo así, los estados aliados involucrados en estas redes de comercio y distribución, como lo que es el Reino de Arabia Saudita. O sea que, y aquí la pregunta sería, dentro de la perspectiva de negociación, y estamos viendo que según Trump, las negociaciones están adelantadas al punto de que hoy el mercado de valores se disparó más de 1.000 puntos. A mí, de nuevo, me cuesta pensar que no hay un tipo de negociación, pero al parecer entonces Trump subestimó a Irán.
Sin duda alguna, y de hecho es interesante saber que en los 80 y en los 90 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ahora llamado el Departamento de Guerra, hizo una serie de experimentos donde hubiesen pronosticado, ¿verdad?, la posibilidad de estados altamente militarizados defendiéndose de una incursión estadounidense, y en muchos de los experimentos que hicieron, coordinados con expertos en ciencias militares, había muchas formas en las cuales Irán podía resistir los tipos de incursiones de esa época por parte de los Estados Unidos. Ahora bien sabemos que ese no es el mismo armamento del presente, pero no estamos hablando de un Estado indefenso, no estamos hablando de un Estado sin una capacidad militar fuerte de defensa, que se vio en la guerra del Golfo también, y también en la guerra contra Irak. Así que con estas cosas en mente, sí, es un Estado que todavía podemos tener mucha defensa y que tiene agarrado por el cuello a uno de los factores de tranque más importantes del Estado, que es el control del mundo, que es el control del estrecho de Hormuz y las fuentes petroleras que pasan por ahí. A mí me parece interesante el que Irán quizás termine mucho mejor de lo que estaba antes de esta guerra. Me refiero, ¿verdad?, específicamente a que pudiera terminar quitándosele las sanciones a su petróleo, lo cual le daría muchísimo más ingresos, uno. Dos, ahora sí, eliminado el Ayatollah Ali Khamenei, aparece entonces la posibilidad de que el fatua se murió con él. Así que el fatua de que no podían tener bombas nucleares, pues ahora quizás sí tengan bombas nucleares o sí busquen una bomba nuclear, porque ya no hay un fatua, ¿no? O sea, ya no hay una declaración de que no se pueden tener armas nucleares o que las armas nucleares van en contra del Islam o del Corán. Así que evidentemente hoy pudiera ser que Irán esté en una posición mejor, por así decir, que antes de con el Ayatollah. Y evidentemente los que están a cargo del país son las líneas más fuertes, las líneas más conservadoras, entre ellas la Guardia Revolucionaria, etcétera. O sea, estamos hablando de que es posible de que Irán, después de todo, salga mejor de esto de lo que había salido. Y según la información del el líder que estaba negociando desde Omán, las negociaciones aparentaban ser que iban a ser más favorables para Estados Unidos antes de este conflicto de lo que están siendo ahora. De alguna forma u otra, pero hemos de entender, ¿verdad?, que a pesar de que a microescala aparentarían que estas nociones de que estará mejor que en el presente, que antes, etcétera, todas se atan, ¿verdad?, a otro nivel de complejidad, que es la razón por la cual ocurren estos tipos de ataques, que es, ¿verdad?, el interés estadounidense que tienen de sacar, pues, no necesariamente estados, sino regímenes dentro de estos estados que se oponen a la presencia comercial y militar estadounidense en ciertas partes del mundo. En gran parte, la discusión de Irán responde muy similarmente al modo operandi de Venezuela, donde sacamos un establecimiento o como mínimo una figura en ese establecimiento y vamos debridando la cadena de mando hasta el punto donde encontremos una figura suficientemente cooperativa como para permitirnos colocar nuestros intereses en el área. Y eso sin duda alguna es lo que está ocurriendo en el caso de Irán. Yo no dudo que el prospecto de negociaciones se dé con figuras, ¿verdad?, que tienen un interés de no solamente retener esa condición favorable que usted bien menciona del Irán en el presente, pero posiblemente una figura que sea un punto intermediario entre el establecimiento y las fuerzas de nueva secularización en Irán. Yo dudo altamente de que Irán pase por un proceso revolucionario, más que uno de reforma, vamos a ponerlo así, pero sin duda alguna este proceso de reforma va a ser canalizado pues por la amenaza inminente que los Estados Unidos le han colocado a la cadena de mando del régimen. Así que me parece que sí pudiéramos ver un Irán que tendrá acceso al mercado internacional bajo los Estados Unidos y un mercado, pues, pues que quizás cese muchas de sus inversiones militares en su región en cuanto al conjunto paramilitar y eso. No obstante, también vamos a ver un Irán que va a tener que distanciarse de sus alianzas económicas muy estrechas con China y posiblemente con Pakistán, y también vamos a ver un Irán que va a tener que hacer un distanciamiento militar con Rusia. Todo esto pues jugando el tablero que verdaderamente se ha dirigido desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump a neutralizar los dos grandes adversarios, tanto el económico como el político, de los Estados Unidos, que en este caso sería la República Popular China y la Federación Rusa. Ok, eh, yo sé que, ¿verdad?, la palabra quizás estar mejor no es la frase más popular o correcta, maybe debo usar otra, pero si antes de este conflicto uno hubiera pensado
que tanto Irán como Rusia acaban de lograr que se le vaya a quitar sanciones a su petróleo y por tanto su petróleo se está vendiendo con márgenes de ganancia, al punto que está hablando de que Rusia está ganando cerca de 10.000 millones de dólares en los próximos días con el petróleo que estaba ya en los tanqueros internacionales, cerca de un spread de 200 millones de dólares diarios entre gasto y ganancia. O sea, la ganancia que aparenta ser que Rusia está haciendo entre 150 a 200 millones diarios con este nuevo sistema donde va a tener petrodólares, pues evidentemente aquí no parece ser que Estados Unidos está ganando. O sea, al parecer aquí no parece que Israel está ganando. De la perspectiva económica, esto lo que acaba de ocurrir es que le acabas de dar más ingresos a los países que alegadamente querías estrangular para lograr ganarle. Así que se acabaron los choke points económicos. O sea, la realidad es que vimos ya que hay una vulnerabilidad global en el costo del combustible que simplemente no permite que hoy día tú puedas tener este tipo de control a través de los sistemas económicos, que fue lo que se intentó después de la Primera Guerra Mundial con aquella Liga de Naciones que no funcionó y aparentemente ahora con esta situación tampoco. Bueno, desde la perspectiva de poder más liberal a nivel internacional, dígase la utilización de arreglos de cooperación económicos para sancionar o incluir a gente, pues sí pudiéramos decir eso, pero no es necesariamente el marco que yo recomendaría en cuanto al acercamiento de la administración de Donald Trump en el presente, donde sin duda alguna la idea es, número uno, expandir la presencia económica y militar estadounidense a todos los sectores del planeta y de esa forma quebrar los vestigios de esos bloques antiguos que quedaron de la Guerra Fría y de los bloques disidentes no alineados también. Pero por otra parte también está la intención muy clara de desmantelar la misma capacidad de hacer lo mismo por parte de la República Popular de China y la Federación Rusa. Y en ese sentido, aunque pudiéramos decir que hay un enriquecimiento de ellos dentro de los marcos económicos de oferta y demanda y eso. La pura realidad es que al quitarle a Irán, al quitarle Venezuela y al quitarle lo que yo estimo que ocurrirá en los próximos meses, by the way, Cuba y algunos estados en los Balcanes también, al quitar estos puntos de apoyo, yo creo que vamos a ver unos estados como la Federación Rusa y la República Popular China más relegados a un rol de proveedores y subsirvientes a mercado más que el rol expedicionario militar que estaban desarrollando. Y yo creo que en ese sentido, bajo la agenda de la administración del presidente Donald J. Trump, Estados Unidos pudiera estar más empoderado, aunque ciertamente fue al costo de muchos puntos de riqueza a corto plazo. Ok, so, contrario a como yo lo estoy viendo, tu perspectiva es que Trump, viéndolo desde la perspectiva estrictamente económica, está ganando este proceso entonces. No es, o sea, yo sé que militarmente no hay forma de hacerle frente, pero en el long term game, o sea, en la perspectiva largo placista, tu perspectiva es que a Trump esto le está saliendo. A largo plazo, la idea es hacer de cada estado en el mundo uno o cooperador o uno rentista con el interés económico estadounidense internacional, y eso requiere, bajo este marco de operación, un ejercicio de fuerza y de fractura de los bandos disidentes. Yo no dudo, por eso dije que algunos estados más disidentes de ese orden, Serbia, Cuba en el presente, y dicho de paso, la organización de BRICS, que está, notarás que todos los miembros de BRICS están curiosamente bajo un asedio en sanciones también. Así que me parece que sí, a largo plazo es una movida de fortalecimiento económico más resiliente. Obviamente movilizada trágicamente pues, por las miradas de guerra, asedio, Sí, o sea, pero tu expansionismo, perspectiva etcétera. entonces es básicamente que lo que Estados Unidos ha estado haciendo, después de todo, hay un método en esta locura, o sea, hay una estrategia dentro de la locura y es básicamente quebrar toda la oposición económica para poder es decir, si tú quieres ser un dictador, tiene que ser un dictador que sea friendly con nosotros, o sea, no puede ser Básicamente la un... idea, y todo esto pues con el costo de las estructuras Y de me gustaría que cooperación. añadieras por qué pones a Serbia incluido, porque yo honestamente he visto sí que recientemente los Balcanes se están calentando, pero ¿por qué Serbia en particular? Bueno, Serbia históricamente ha sido uno de los estados en los Balcanes más subsidiarios al interés geopolítico y económico ruso, aunque ha tenido una serie de periodos de integración europea y también integración occidental, particularmente después de las guerras yugoslavas y la guerra en Kosovo. Pero la pura realidad es que es un estado que siempre ha sido uno de los bastiones principales de
ese interés ruso. Y es muy curioso notar, ¿verdad?, que algunos de sus vecinos en el presente, en particular Bulgaria, Rumania también, Austria, Croacia, están entrando en un proceso muy particular de armamentismo y bastante acelerado, que conste, o sea, unas compras de armamentos militares que no responden necesariamente a una preocupación de defensa, sino a al posible deseo de una fuerza expedicionaria. Y me parece, ¿verdad?, que en los Balcanes es un lugar que ahora mismo casi nadie está hablando de lo que está ocurriendo, pero los Balcanes ahora mismo se encuentran en un proceso de militarización bien, pero bien acelerado y posiblemente preocupante, dado cuán pocas estructuras de cooperación existen entre muchos de ellos, porque todavía las llagas de esa guerra yugoslava están muy presentes. Así que me parece que los Balcanes Por si acaso, posiblemente cuando sea se otro refiere escenario. a fuerzas expedicionarias, te refieres a capacidad de invadir Es con correcto, tropas. sí. Por si acaso, Otra sé cosa que tú lo sabes, pero, interesante. pero no Sí, todo el sí, sí. mundo sabe lo que son fuerzas expedicionarias. Ajá. No, eso es importante y que hay que saber esas cosas, sí, así que agradecido por la definición. Otra cosa interesante es que en el escenario, Turquía, que es un estado que históricamente ha estado involucrado con lo que le ocurre a sus vecinos en el este y al sur, ahora también empezó a depositar fuerzas militares en el oeste de su país, dígase, en la área que cae en los Balcanes, Rumelia, ¿verdad? Así que estamos viendo que muchos estados están depositando unos intereses militares ahí particulares. Hasta el momento no queda muy claro cuáles son los factores causales detrás de ello, fuera del efecto aceleracionista este de que si veo que mi vecino tiene un arma, pues yo me compro una por si acaso. Pero yo creo que va a ser un escenario muy interesante. También en el caso del Medio Oriente, muy interesante como Israel, por lo menos a nivel político, ahora está apuntando sus cañones hacia Turquía, y lo digo en sentido figurativo, pero posiblemente de forma profética, que llega a ser verdadero también, porque tuvo un ministro de defensa que recientemente dijo, bregamos con el asunto de Irán y ahora hay que bregar con Turquía, que es la otra amenaza. Así que estamos ahora mismo en un punto de transición muy interesante entre los conflictos que vimos desde el 2022 en adelante, que ahora muchos de ellos se están cerrando. El asunto de Esequibo en Venezuela, el asunto de la salida estadounidense de Afganistán, el asunto de Rusia y Ucrania, que continúa como el punto central de muchas de estas negociaciones, Israel-Palestina, entre otros, y estamos empezando a ver la sustitución de esos foros de conflicto por otros que posiblemente se van a acelerar muy prontamente. Y yo estimo que mi apuesta va a ser Turquía, los Balcanes y Cuba. Pero, ok, en Turquía acaban básicamente de procesar criminalmente al líder principal de la oposición y ese alcalde parecía ser que era el único que tenía posibilidades contra Erdogan. Veremos a ver, pero para elecciones faltan 2 años, ¿verdad? Año y tanto. Eh, Dicho eso, entiendo lo que me decís, o sea, tú estás viendo una situación de posible conflicto interno de guerra civil en Turquía o que pueda ser, porque no creo que, o sea, es un país miembro de la OTAN, el segundo ejército más grande de la OTAN. Sí, pero los países de la OTAN históricamente han entrado en conflictos como este, no necesariamente declarados, y han sostenido enfrentamientos militares entre ellos y otros estados que uno pudiera alegar a ser aliados o opositores del régimen estadounidense, pero hemos de decir, ¿verdad?, que en el presente son una serie de expresiones que son preocupantes, y pues que Turquía se encuentra involucrado, pues por bien o por mal, en una serie de conflictos regionales donde, a pesar de entrar con la idea de defensa de la OTAN, han indirectamente favorecido a algunos de los bandos opositores, a tanto Israel como los Estados Unidos. Su involucramiento en Siria, por ejemplo, supuso una ofensiva contra los frentes de liberación kurda que durante la administración Obama eran los aliados regionales de los Estados Unidos. Después fueron reemplazados por la administración Trump, pero ¿verdad? Es algo interesante notar eso, que quizás a nivel organizacional dentro de la OTAN sostienen una alianza, pero al involucrarse en otros conflictos regionales, muchas veces favorecen bandos opositores, ¿verdad? Ahora mismo varios miembros de la OTAN, por ejemplo, condenan el ataque por parte de Estados Unidos a Irán y no necesariamente lo han ofrecido afiches de apoyo al régimen actual, pero es muy interesante ver las líneas de falla
que se forman entre los dirigentes militares de varios países que alegan ser parte de un Frente Unido de Defensa. Y yo creo que hubo una expresión recientemente por parte de uno de los generales de alta jerarquía de Francia, donde se le pregunta si Francia debería cooperar con la invasión de Irán, y él dice algo, lo pongo en palabras menos vulgares, pero él dice algo alrededor de las líneas de que Estados Unidos no les dijo sobre el ataque y de que para colmo está amenazando con ocupar militarmente a Groenlandia, que es parte de un estado que también es miembro de estas uniones, y que ahora tienen la audacia de preguntarnos si pudiéramos apoyarlo económicamente, y él le dice que sabía un buen lugar. Y es muy posible que eso sea también la reacción. Es decir, que yo creo que la OTAN se encuentra en un proceso de revisión que también pudiera llevar a su fractura eventual, y es por esto que yo digo que la administración del presidente Donald J. Trump está buscando no quiero llamarlo un nuevo orden mundial, pero ciertamente un orden donde todos los estados partícipes de la economía internacional son o súbditos o proveedores o favorecedores del interés estadounidense, y el costo que le está dispuesto a pagar por ese imperialismo global económico es las estructuras de cooperación y los marcos de diplomacia que se crearon durante esa época clintoniana después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que hasta el presente se habían sostenido como las esperanzas principales de cooperación y paz en el planeta. Trump está proponiendo una junta de control del estrecho de Hormuz entre él y el ayatollah Ali o Mojtaba Khamenei, que estaría a cargo ahora, pero cuando le preguntan específicamente quién está a cargo en estas negociaciones, pues él admite que él dice que no sabe quién está a cargo de Irán ahora mismo. O sea, eh, esto fue en Palm Beach International Airport, en Mar-a-Lago, donde se le preguntó por parte de Caitlin Collins quién está a cargo del estrecho de Hormuz o quién está en control del estrecho de Hormuz, y el presidente pues admite que él no sabe quién está a cargo de Irán en este momento. O sea, y el presidente dice que va a estar abierto el estrecho de Hormuz pronto, pero él dice que deberían poder tener un control en conjunto. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah is, the president continue. Dice, when asked who would be jointly controlling it, Trump added, maybe me and the Ayatollah. O sea, ¿quién estaría en control de esta junta que dirija el estrecho de Hormuz? Él y el Ayatollah, probablemente. Eh, y dice que el próximo líder de Irán va a representar un cambio de régimen. There's automatically a regime change. O sea, con esto yo creo que es obvio que el presidente está admitiendo que no va a poder sacar el régimen actual. Y de hecho, hoy sale a relucir que las fuerzas del régimen del ayatollah o del grupo que estaba a cargo del país está patrullando las calles en señal de que ellos están a cargo del país, y han planteado que cualquiera que esté en protesta o en algún tipo de manifestación ahora, pues básicamente es una garantía de muerte porque está con la oposición. Es decir, antes quienes estaban protestando pues pudieran tener la expectativa de que quizás morían, ahora es una sentencia de muerte segura. Desde tu perspectiva, ¿qué representa esto en esta nueva realidad? Bueno, representa que la oposición política interna a Irán, que manifestó actuaciones revolucionarias y de cambio social durante los pasados meses, su fortaleza en gran parte iba en paralelo con la amenaza inminente de un ataque y un cambio de gobierno prometido por parte de Israel y los Estados Unidos. Es decir, que en tanto surge en los aires de la posibilidad de una negociación y de reforma y de lograr un acuerdo con el establecimiento, también surge el debilitamiento de estos movimientos. Así que aquí lo que estamos viendo es una correlación bastante directa entre una oposición y un internacional, por bien o por mal, ¿verdad? Ahora, con eso en mente hemos de decir otra cosa, y es que en el presente muchas de esas expresiones dudosas de si hay negociación, si no hay negociación, también representan las actitudes que los gobiernos tienen en cuanto a estos opositores. Hace tan solo 2 semanas el presidente de los
los Estados Unidos y el primer ministro de Israel clamaron que estas personas deberían protestar y movilizarse y cambiar su gobierno. No obstante, ahora con el prospecto de una negociación, pues han estado bastante callados y posiblemente no lo mencionen de nuevo, salvo que estos procesos de negociación paren, ¿no? O mueran, ¿verdad? Así que hemos de decir que la oposición ahora mismo, pues, por el bien o el mal de su causa, está siendo utilizada como una ficha de tranque interna y doméstica a Irán, y es posible que ese gobierno de oposición, incluyendo el retorno de Reza Pahlavi, que es el hijo del pasado Shah, pues sean contingentes con que el actual régimen de Irán falle en los procesos de negociación con los Estados Unidos. Ok, bueno, cuando yo digo que estamos en un nuevo orden mundial, yo sé que no es la frase que te gusta, pero eh, No es que no me gusta, es que me recuerda pues a Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, pero entiendo a qué te refieres, claro que sí. o sea, es que de nuevo, o sea, la fuerza volvió a ser el ente principal del globo, eh, y todo por un asunto estrictamente económico. Entonces, porque no hay ideal, o sea, no hay un principio detrás de eso, o sea, no hay un disimulo de que, bueno, esto es por la democracia, esto es por el No, sí, esfuerzo sin de duda tener paz alguna, sí. mundial. Yo diría que a pesar de que históricamente este concepto académico de lo posmoderno siempre ha sido utilizado para categorizar a la izquierda. Yo creo que en presente el presidente Donald J. Trump es posiblemente el primer presidente súper posmoderno que vamos a tener en la historia, en el sentido de que, ¿verdad? Ahora nos reducimos a una serie de practicalidades bien atadas a los factores tangibles de la existencia humana, dígase la riqueza material, entre otras cosas, y pues todos estos regímenes de principios pues se hacen mucho más relativos. Y esto es muy importante porque fuera de una perspectiva ideológica, mucha de la legitimidad de las intervenciones históricas que los Estados Unidos han hecho en el escenario internacional desde la ocupación de la costa de la Barbárica bajo a principios de los 1800, ¿verdad? Hasta su toma de la Ciudad de México, entre otras cosas, casi siempre han estado amparados, aunque sea de forma narrativa, en una serie de principios. Así que es muy posible de que ya dejemos de ver este concepto de las guerras de liberación, entre otras cosas que antes eran la narrativa oficial de las administraciones como las de Clinton, Bush, Reagan, Nixon, etcétera. Sí, 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 ahora es in your face. Aunque todavía lo veremos sin duda alguna en las oficinas de reclutamiento de la milicia, pero eso tiene su base de consumidores particular. Gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme, siempre un honor.